Continuamos en Pool Económico. Ahora les presento a nuestros invitados, el señor Alejandro Corbacho, que es profesor titular del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del SEMA. Un placer, Alejandro, que estés acá. Y el señor Gabriel Rubinstein, usted lo conoce, ha asistido a varios programas nuestros, es consultor en Economía y Finanzas, ex representante del Banco Central durante la gestión del ministro Roberto Labaña. Gracias, Gabriel, por estar en el programa. Gabriel, ayer el Ministerio de Hacienda anunció que va a suspender la licitación diaria de dólares. Además, dijo que acelerará fundamentalmente el fin de las LEVACs. ¿Qué opinas vos de estas dos medidas que se dieron a conocer? A ver, Hacienda no va a vender dólares, pero el Banco Central sí, y mucho más. O sea, Hacienda se abstiene de vender 50 millones de dólares porque ya juntó suficientes pesos y la idea era vender dólares de acuerdo a las necesidades de pesos que tenía para pagar sueldos y otras cosas. En cambio, el Banco Central ha dicho que vendía 500 millones, subastaba, hoy de hecho, bueno, vendió 200 a 29.37 de precio mínimo. No fue necesario vender más, no quiso vender más, pero digamos el Banco Central ahora sí tiene capacidad de vender dólares que antes no tenía. O sea, en realidad va a haber más oferta del sector público de dólares. O sea, fue un poco engañoso y se tomó malintencionadamente eso de que no iban a vender dólares. No iban a vender 50, venden 500. Ah, está bien. Está claro. Sí. ¿Cómo ves el panorama político en este contexto de recurrentes turbulencias que hemos tenido desde el punto de vista financiero y también obviamente económico? Bueno, yo iba a usar la palabra turbulento, ¿no? Porque es con una cuota alta de incertidumbre. El contexto internacional no ayuda para nada en este momento. La situación interna, digamos, políticamente, el gobierno hay que tener en cuenta que este es un gobierno dividido. O sea, dividido, tiene la oposición, existe y tiene capacidad de poder producir leyes, que el gobierno las puede frenar solamente a través del veto, lo cual es bastante costoso también. Entonces, eso afecta a la economía en la medida que la oposición logra sacar leyes que luego después envían señales contrarias a la visión del gobierno. Lo que se están esperando los mercados y la sociedad también es alguna dirección hacia donde podamos ir, pero hay una tensión interna muy fuerte, ¿no? Y eso es problemático. No tenemos el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras. ¿Cristina para vos va presa o no? Un pronóstico así, como te digo, ¿cómo va a salir River y Boca? Yo creo que no. Que no va presa. Que no. Bien. No te lo pregunto porque también ayuda. Todo eso hace al clima político y económico del país, ¿no? Gabriel, hay quienes dicen que el Banco Central no debería quemar, entre comillas, ni un solo dólar más para contener la crisis cambiaria, porque a la larga pelear, digamos, contra un mercado que quiere devaluar no funciona nunca. ¿Vos qué opinas digamos, creo que no pienso que vender reservas sea quemar reservas. O sea, se supone que uno construye reservas para X situaciones. Podría ser una guerra mundial, que cae un meteorito, o podría ser todas cosas mucho más fáciles para o una turbulencia o una crisis económica. Para algo compra reservas. Por ejemplo, el Banco Central se la pasó 2 años comprando reservas contra LEVAC. ¿Qué decía el Banco Central, Sturzenegger? Bueno, si en un momento quieren las LEVAC, le devolvemos las reservas. Así como suben, pueden bajar. Entonces, uno diría, no se pueden vender reservas, no es conveniente vender reservas en cualquier circunstancia o sostener un programa económico que no es consistente. Pero algún momento uno vende reservas, porque si no, en última instancia, puedes entrar en una dinámica hiperinflacionaria. Bueno, yo nunca vendo reservas. Entonces la gente se asusta, el dólar se va a 35, 40, 45. Yo nunca vendo reservas. Bueno, en algún momento o el mercado cree que vas a cambiar y porque tenés reservas vas a cambiar. Si Argentina hoy tiene 57.000 millones de reservas brutas, ¿por qué no va a vender 5.000, 10.000, 15.000? Si el mercado... Gabriel, ¿no forma parte del acuerdo con el fondo? No tocar las reservas, bueno, porque además, digamos, necesitaban las reservas para pagar todo el endeudamiento que tienen. Digamos, las reservas no estaban previstas para pagar deuda.
Sí. Estaban previstas para precaución. O sea, dentro del sistema de flotación estaban las reservas para no ser usadas y el sector público, el Tesoro, se financiaba un poco con el fondo y otro poco yendo a los mercados, bajo el supuesto de que iba a poder ir a los mercados. Ahora ese supuesto se puso en tela de juicio porque en este momento no se puede ir al mercado. Pero no se iban a usar las reservas para eso. En realidad no se iban a usar para nada. Era para tener, y para suponer que eventualmente uno dice, bueno, para la próxima crisis, porque si en esta no la vamos a usar, lo usaremos en la próxima. Pero eso de decir, guardemos las reservas para la próxima crisis, tampoco es muy razonable. No es razonable, por ejemplo, si hoy dijera vamos a vender dólares, lo que sea, a 25 por dólar, no sería razonable. Hay cosas de razonabilidad. Vender a 30, 31, 32, o lo que vaya haciendo el mercado, en función de qué pasa en el mundo y una serie de cosas, e ir vendiendo reservas, a mí me parece que es lógico. Y lo que están haciendo ahora, de ofrecer reservas para los que tienen LEVAC y que no quieran bonos y quieran dólares, bueno, yo te vendo 500 hoy, 500 mañana, 700, lo que más o menos puede haber. Hay unos 12.000 millones de dólares de tenedores de LEVAC que no son ni bancarios, ni de ANSES, ni de cajas previsionales, que son potencial compradores de dólares. Bueno, a lo mejor de esos 5.000 o 6.000 finalmente se van a dólares, dale los dólares y listo. Sí. No se los estás regalando a un precio X. Digamos, que puede ser 30, 29, 31, 32, depende incluso del momento. Una cosa es ahora, dentro de 3 meses. Pero creo que ninguna posición extrema sería razonable. A ese nivel y a un precio razonable, vos entendés que no pasa nada. Digamos. Yo pienso que es lo mejor. Que no lo objetaría digo el que fondo. no pasa nada, digo, es lo mejor, es una estrategia adecuada. Dentro de las otras estrategias, hacer el mínimo esfuerzo fiscal, porque en realidad no es tan grande, pero hoy parece grande, pero en realidad no es tan grande, el esfuerzo fiscal comprometido con el fondo, cumplirlo a rajatabla y otras cuestiones, diréis, bueno, es un andarivel y me parece razonable transitar por ese andarivel. Esa parte fiscal es creo que la que se está cumpliendo con el fondo, y no así la meta inflacionaria y la meta de las reservas justamente, pero sí el tema fiscal. Sí, la parte fiscal hoy se está sobrecumpliendo, lógicamente con la recesión no va a ser todo tan sencillo y hay discusiones, pero es un esfuerzo fiscal, yo diría, bastante bajo, no es un gran esfuerzo fiscal. Es decir, el shock que tenemos económico es un shock de fuga de capitales, de recesión, de cosas, pero no es por un shock fiscal muy fuerte, no es tan fuerte. Entonces, y creo que eso es cumplible y se tiene que cumplir. Si no, se va todo el demonio con el fondo, y si el fondo no se sigue prestando plata, y la situación se complicaría demasiado fuertemente. O sea que creo que son requisitos necesarios y dados. Hay que cumplir con el fondo. Alejandro, en el medio de este baile económico tan agradable, los cuadernos aparecieron. Sí. ¿Qué lectura haces de eso como perspectiva? Bueno, ¿hacia dónde apareció el famoso cisne negro, ¿no? ¿Qué podía ocurrir? Y finalmente ocurrió. Los cuadernos que en el fondo le dan sentido a las valijas de López, a esas excavaciones que se hacían en los primeros meses de este gobierno. O sea, le puso ruta, hizo un mapa o algo así, ¿no? Un camino estableció. Eso disparó. Lo importante es que los cuadernos en el fondo sirvieron más que... Algunos dicen, bueno, son apócrifos, fueron escritos perfectamente, pero ha disparado la ronda de arrepentidos, las famosas explicaciones, los políticos que son tuiteados como quebrados o traidores. Entonces, sí, claro, las palabras son más valiosas que cuadernos. Claro, exactamente. Entonces ahora esto ya ha entramado cuál era el secreto de lo que ocurría en los años anteriores. La discusión ahora, y esto en principio es bueno, porque apareció, se ve finalmente, lo que antes se podía hacer una suposición, ahora es una realidad. El problema es que ahora, uno va leyendo que desde el gobierno o algunos otros sectores están preocupados de que esto frene o pare la economía. Tenga un efecto económico, lo tuvo en Brasil, creo. Claro, lo tuvo en Brasil. Yo lo que diría es, bueno, supongamos que no hacemos nada. Entonces... uno diría, nunca cambia nada. Entonces lo que está pasando ahora es que, bueno, esto hay que absorberlo y hacerlo. La diferencia con Brasil es que esto no afecta es más, la visión o lo mediático, que en realidad en Brasil saltaron la empresa
más importante de Brasil, ¿no? Cuando Sí. la Petrobras y Overdress, que eran las empresas más grandes. Entonces ahí hay una diferencia enorme. La señal es que si esto se va resolviendo, bueno, una buena noticia. No sé por qué esto frena la economía. Cortito, Gabriel, ¿qué opinas vos del impacto económico de los hay cuadernos? un impacto económico de corto plazo que sí puede embromar un poco, porque un banco que le está prestando a una empresa en un programa PPP, por ejemplo, para invertir, o incluso, aunque no fuera en el programa, va a invertir y ve que sus máximas autoridades están en empresas o algo por el estilo, y puede estar renuente a prestarle hasta que no sea claridad. Y eso ya se empezó a notar. Eso se notó. No tiene la escala de Brasil, estoy de acuerdo. Sobre todo en los PPP. Claro, en Brasil la escala fue el... demasiado grande, porque imagínate, Petrobras valía 300.000 millones de dólares, terminó valiendo 20.000, o sea, es una cosa monumental. Acá no estamos ante un programa de esa magnitud, es un problema hoy por hoy relativamente pequeño, pero sí puede embromar. Nosotros en la consultora estimamos que haciendo determinados supuestos puede terminar costando medio punto el producto. No es poco. No es poco, pero de todas maneras coincido plenamente que a mediano o largo plazo es una muy buena noticia. Después hay que ver cómo Argentina la procesa, pero la verdad que tengamos estos eventos son purificadores, o sea, como que es un momento de inflexión que se puede usar positivamente, ¿no? De acuerdo, bueno, nos vamos a un corte, ya volvemos. No se vaya usted. Nosotros somos de acá, como vos, y ser de acá es haber crecido juntos, compartiendo las mismas cosas, los mismos valores. Por eso creemos que en tus historias, en tus victorias, también están las nuestras. Nativa Seguros, impulsamos tus valores. Crecimiento, solvencia, proyección. Una compañía en dirección al futuro. Instituto del Seguro de Entre Ríos, hacia los 70 años. Continuamos en Pool Económico. Gabriel Rubinstein, a este gobierno le tocó todo en contra, ¿no? Empezó la soja a 300 dólares la tonelada, cuando los CAL la tuvieron a 600, ¿no? Brasil con un crecimiento bajo o negativo y lo último que fue la suba de tasa de Estados Unidos. Si Sin contar también la sequía. La sequía, tal cual, Otro que factor. eso nos pegó. Inundación, Turquía. Inundación, sequía, bueno, todos los efectos climatológicos de todo tipo. Si estos factores negativos continúan, esa sería la pregunta. ¿Vos creés que existen chances de volver a crecer o no? A ver, por ejemplo, la cosecha se espera que la del año que viene sea normal. Sí, eso es la perspectiva. Y entonces ya en diciembre con la cosecha de trigo podríamos esperar que la economía empiece a andar bastante mejor. A su vez, esta turbulencia cambiaria financiera, reacomodamientos y demás, tienen su dinámica y llevan ciertos meses, pero si se sabe manejar, y yo creo que el gobierno la está empezando a manejar bastante bien, lo más probable sería que ceda y que también al principio del año que viene las cosas repunten porque digamos, bajen las tasas de interés, porque bajó la incertidumbre, se dominó toda esta situación. Y en algún momento lo que va a ser crucial es que retorne el deseo de invertir de todos aquellos que se asustaron del exterior o que se asustaron o que tomaron medidas precautorias por lo que pasó en el mundo. Por ejemplo, estos días fue evidente con lo de Turquía. Si nosotros no tenemos nada que ver con Turquía, pero somos dentro del club de los vulnerables. Fue una sorpresa. Venía Turquía y Argentina. Claro, pero fue una sorpresa para muchos bancos y para muchos lo que pasó en Turquía.
pérdidas inmediatas muy fuertes, Sí. y salieron a vender lo que había. Y Argentina está dentro de lo que había, porque aparte había sido un gran colocador de estos años, y Sí. salieron a vender bonos de Argentina. Entonces, y después se acoplan los demás. Sí. Eso trae una resaca. Pero en algún momento cede, y posiblemente los bonos empiecen a subir, y en algún momento Argentina pudiera volver a los mercados, y ahí la cosa se empieza a engranar positivamente de ¿Y vuelta. cuáles serían las perspectivas, digamos, esta recesión que fundamentalmente le está pegando a las pymes, que están sufriendo la... Nosotros queremos ¿Cómo, este año, ¿Cómo estás viendo vos las y perspectivas? después hay estimaciones. Nosotros podemos estimar que este año cae 1% y que el año que viene por ahí crece 2,5%. Es una Ajá, estimación es una estimación. general, después Sí. hay que verla paso a paso, ¿verdad? Pero siempre bajo los supuestos que yo te comentaba, que no hay una nueva sequía, o sea que se normaliza Sí. la producción, y que las demás cosas van ayudando a que la cosa mejore, porque en realidad no veo que haya un problema intrínseco que decís, no, mirá, estamos tan mal y todo está tan mal que tenemos que irnos al demonio, tiene que haber una supercrisis antes de que la cosa mejore. Yo no Sí. veo que sea así. No. ¿El dólar lo ves como algo que hay que soltarle la rienda, digamos, para que vaya subiendo todo lo que el mercado tironee para que suba? Yo creo que el mejor sistema para la Argentina de estas épocas es lo que sería una flotación administrada. Administrar. O sea, que si vos ves que hay problema con la lira, con el real, dejá que el dólar suba. Ahora, si vos ves que hay un problema fiscal, dejá que el dólar suba. Si vos ves que hay... Ahora, si es pánico, si es miedo, Ahí Sí. tenés que no intervenir. dejes que suba. Claro. Porque es un evento desgraciado que no te va a ayudar. Ajá, Entonces, sí. vos tenés que frenar digamos eso, como si fuera una persona que va a tener un ataque de epilepsia, frenalo, no dejes que desarrolle todo eso. Entonces, yo diría que para eso están las reservas, porque si no, ¿para qué están las reservas? ¿Para qué están? Claro, Como decís, claro. porque si es para flotación pura, no necesitas reservas, regalarlas, hacer puentes. Tenemos una farmacia, hay que usarla. Y ¿Y si la cuando no- inflación es incompatible el crecimiento con inflación? Vos hablas de un crecimiento de 2,5. La inflación está jugada estimado en por valor ustedes. alto ahora, Pero, ¿qué inflación estás y estimando? 33 para este año aproximadamente. Por ahí no se Bien. cumple la meta con el fondo, que máxima era 32, pero hay que tomar en cuenta que el fondo en ese caso va a decir, ¿qué están haciendo? Si el fondo ve que vos tenés una política monetaria laxa o un déficit fiscal que no cumplís las metas, te va a decir, no, esto no va. Ahora, si vos haces todo lo que hay que hacer, Sí. el fondo no te va a pedir que vayas al supermercado a controlar los precios. No te va a pedir eso. Entonces vas a decir, mira, yo hice esto, y en vez de 32 fue 33. Bueno, Sí, ¿qué tampoco ¿qué le vas a hacer? Tampoco es un Sí. desvío Es un 5 tema de puntos. razonabilidad. O sea, la gente del fondo no es Sí. irracional, digamos. Así como ahora flexibilizaron y vieron que como el gobierno no podía ir a los mercados, era Sí. mejor usar las reservas para bajar las LEVAC, y dijeron, ok, eso es más difícil, haber logrado eso Sí. es más difícil que lograr que te acepten un punto más de inflación. ¿no? Alejandro, en 2 segundos, porque viene Patricia con un cuchillo. Políticamente ves como que tiende a calmarse esta situación tensa que estamos viviendo. Yo pienso que sí, se va a calmar en la medida que mejore la economía, en algo, que se vea una suerte de que no estamos tan colgados de un hilo. Sí. Esto va a bajar las expectativas y vamos a tener las peleas internas, digamos, el reacomodamiento del Partido Justicialista, a ver cómo va a quedar definido. Creo que los cuadernos afectan el techo de Cristina, no le van a sacar, pero no va a crecer por donde se esperaba que iba a crecer, y van a aparecer nuevas propuestas del PJ. Y si la cosa mejora, si la situación se vislumbra mejor, posiblemente Macri vaya a buscar la reelección. Pero es muy Y esto ya es a un año. Bueno, estamos a un Ah, año. un un año. pronóstico Sí. difícil de Sí, ver hacerlo. en este momento. No, Todo yo lo que lo- digo, bueno, todo, Bueno, lo todo volvemos- es difícil, ¿no? Gabriel Corbacho, profesor de la Universidad del SEMA. Lo volvemos a convocar dentro de poco, Bueno, porque ahora hay que hacer pronósticos cortitos, ¿no? Nadie se imaginaba en los cuadernos. Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias, Gracias, por gracias estar a ustedes. en Pool Económico. Nos vamos. Le agradecemos a usted la compañía. Y hoy un día importante porque hubo una noticia para el mercado, se hacía la presentación de una nueva norma de inversiones para las aseguradoras, así que en el próximo programa se la contamos.